días, bienvenidos a Opina con Liliana Ospina, un podcast de Latinos en Michigan TV y un podcast para mostrar historias positivas de latinos que están contribuyendo positivamente a nuestro estado de Michigan y a Estados Unidos. Y hoy tengo una invitada muy especial, se llama María Marín, una empresaria muy conocida en el área del reciclaje y una empresaria que lleva mucho tiempo luchando por todas las iniciativas verdes para que el ambiente y en general la tierra sea más verde y saludable. Y es una persona que conozco hace mucho tiempo, le tengo mucho respeto y quiero hablar con ella para que nos cuente su historia de emprendimiento, su historia como inmigrante y como una persona que es una autoridad en el reciclaje aquí en Michigan, en un mercado que es muy dominado por el hombre, pero ella se ha abierto paso con trabajo duro. Así que, María, muchas gracias por la entrevista, es un honor, admiración y respeto ante todo. Gracias por este espacio y contémosle a la comunidad quién es María Marín. Yo nací en Nicaragua, en León, que es la capital más grande fue la capital de Nicaragua por mucho tiempo, ahora es Managua, pero tenemos la catedral más grande de Centroamérica. De ahí viene mi familia. Yo crecí en Estelí, Nicaragua, que hoy en día es donde siembran mucho tabaco y es muy popular. El mejor tabaco del mundo es en Nicaragua. Durante la guerra en el 78, mi papá tuvo la visión de que sabía lo que iba a pasar en un futuro, y cuando mi colegio fue tomado por los guerrilleros que entraron con armas, mi papá inmediatamente me dijo que me alistara y me viniera a los Estados Unidos. Contra mi deseo me tuve que venir porque la guerra empezó en Nicaragua en septiembre y yo me vine en junio de 1978. Mis padres, mi padre era un banquero, trabajó en el banco desde niña que me acuerdo. Mi mamá era una mujer muy trabajadora, éramos 7, yo la menor de 7, y yo me acuerdo que yo me levantaba temprano y miraba a mi mamá hacer las donas y queques, los hacía muy rico, y empezó su negocio en su casa. Entonces yo tuve ese buen ejemplo de mis padres, trabajadores, una familia muy buena. Era una muchacha, una niña con privilegios, pero de ahí vengo yo, de Nicaragua. Mi fundación fue hecha en Nicaragua. ¿Y cómo llega María a Michigan? Yo trabajaba en una compañía de contadores públicos. Yo estudié en la universidad por 2 años, entré a los 16 años porque estaba avanzada, tenía suficientes créditos para entrar a la universidad. El inglés no lo hablaba muy bien, pero lo hablaba, lo entendía, y tuve la oportunidad de venir a Michigan con mi primer esposo. Y cuando yo llegué aquí a Michigan, me acuerdo que fue durante la Navidad, había mucha nieve, mucho frío. Imagínate, Nicaragua y la Florida, nunca había estado en la nieve, pero algo me dijo que yo tenía que venir aquí. Yo soy una persona que cuando siento algo, tengo una visión, siento que tengo que realizar esa visión. Y decidimos venirnos aquí. Dejé el trabajo, que era muy bueno el trabajo. Mi jefe estaba muy enojado conmigo porque me fui. Me vine para Michigan con mi ex esposo, manejando con el U-Haul, y nos traímos todo aquí. Y empecé yo a buscar trabajo inmediatamente. Busqué trabajo, lo encontré, y así fue como llegué aquí a Michigan. Qué interesante. O sea que María tiene una visión, es como muy espiritual, muy de energía, siente algo y dice lo voy a hacer. Eso es bien interesante. Sí, porque yo pienso que uno tiene el sexto sentido, que lo tenemos todos, pero tenemos que abrirnos y escuchar. No sé si le pasa a ustedes, pero a mí se me viene algo porque yo soy, por naturaleza, soy una empresaria, una emprendedora. Tengo ideas y tengo una pasión a veces muy fuerte, pero cuando yo siento algo y se me viene a la mente, siento que lo tengo que hacer, ¿no?
que lo tengo que realizar y siempre he sido así, es algo que no lo puedo evitar. Qué chévere, impresionante. Porque a veces la Gracias. gente no sigue eso y como que se desvía. ¿Y cómo empezó la historia, María, de la industria del reciclaje, en donde María ha sido una mujer muy exitosa, una emprendedora muy exitosa? Mi historia empezó muy simple. Yo trabajaba haciendo la contabilidad para el Departamento de Recursos Naturales en el 88. Que me acuerdo que yo estaba embarazada de mi primer hijo, Max, que ahora es el presidente de mi compañía. Y nosotros trabajamos en conjunto con otros departamentos del Estado, Wildlife and Fisheries Division. Y me acuerdo que una vez entré a la oficina y la señora me vio embarazada. Y me dice, por favor no comas pescado de los lagos de Michigan porque tienen mercurio y es peligroso que estás embarazada. Y para mí eso fue un momento que me impresionó. Estamos hablando de ese sexto sentido que uno tiene. Me impresionó tanto que se me quedó ahí, como una semilla que ella sembró en mi alma, ¿no? Y en mi corazón. Y me acuerdo que trabajamos cerca del lago y del río. Yo miraba cómo entraba toda la basura que venía del río al lago, a St. Clair River, en esos entonces. Y me empecé, como quien dice, a molestar, como todas las llamadas que recibíamos, que el vecino, que el gobierno que quemaban el aceite, que se miraba lleno de humo todo el área de Macomb. Nos llamaba la comunidad a la oficina preguntando por qué estaba ese humo y no teníamos control. Y todo eso como que me empezó a molestar, ¿no? Y yo creo que ahí esa fue la fundación de mi deseo y mi pasión al reciclaje. Yo también implementé un programa para reciclar papel, que tuve muchas personas en el estado que decían que no, que eso era estúpido, que cómo es posible que vamos a hacer eso, se perdiera de tiempo. Pero a mí no me importaba, entre más me decían que no, más lo quería hacer yo. Qué interesante. María es como una contrarian. Cuando le dicen no, como que más la impulsa. Sí, yo creo que uno tiene que escuchar lo bueno y lo malo. A mí me gusta saber los dos lados, ¿no? ¿Por qué me dicen que no? ¿Por qué me dicen que sí? Pero yo ya sé mi meta, yo ya lo miro, ya siento, ya tengo esa visión y eso no me molesta. Yo sé lo que tengo que hacer y lo recibo o lo acepto o no. Y eso es mi criterio, ¿no? Hacer lo que yo quiera. Y cuando tiene esas visiones, obviamente la planeación debe ser importante, porque no es solo quiero hacer esto, sino que empieza a planear. Sí, o sea, eso empezó así, esa base que yo tuve y dejé el trabajo del Department of Natural Resources, me fui a trabajar para una compañía que manejábamos reciclaje de papel y cartón y ahí empezó, ¿no? Pero yo hacía la contabilidad, fue cuando me di cuenta cuántos árboles teníamos que cortar para una tonelada de papel, 20 árboles, y yo me quedé nuevamente impresionada y ahí empezó. Yo creo que el destino ya me estaba preparando. Yo dejé ese trabajo y me fui a trabajar para una compañía que hoy en día todavía existe, se llama Clean Lights, pero en esos entonces se llamaba Green Lights. Yo empecé esa compañía con el dueño trabajando en ventas, que nunca había trabajado yo en ventas, pero estaba tan apasionada que la compañía reciclaba lámparas fluorescentes que tenían mercurio. Ahora estamos hablando de esa visión, de eso que uno siente, que algo uno tiene que hacer y uno lo hace y la vida le trae eso a uno, ¿no? Si uno lo recibe bien. Y así empecé. Un día estaba yo, no se me olvida, sentada en la cama y yo dije, yo quiero tener mi propio negocio y me siento que tengo alas y no puedo volar, porque siempre el jefe me dice que no, y yo digo que sí. Y dije, yo quiero empezar mi propio negocio y se va a llamar Unlimited Recycling, porque yo no quiero estar limitada a nada ni a nadie, porque yo ya tengo mi visión y tengo mi meta y sé cómo lo voy a hacer. Y poco a poco así empecé, con mucho apoyo de personas que conocía que creían en mí
incluyendo mi abogado, mi contador, amigos, que dijeron, no, María, cuando tú empiezas yo te sigo. Y así empecé poco a poco. Me acuerdo el primer día que incorporé mi compañía, me di cuenta que estaba embarazada de mi segundo hijo, Evan, que hoy es mi asistente, que me ayuda en el negocio también. Mis 2 hijos me trabajan, me encanta porque es un negocio de familia y mi legado va a ser eso, mis hijos y que protejo al medio ambiente. Yo me acuerdo que una vez cuando estábamos hablando, María hizo un comentario sobre que cuando empezó alguien le hizo un comentario negativo, que eso no se podía hacer, y here we go, es una empresaria súper exitosa. Hablemos de esa parte, porque cuando uno empieza a emprender, muchas veces la gente, alguna gente, no todas, en vez de apoyar, como que lo quieren enterrar. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque a mí no se me olvidó. Cuando hizo María ese comentario, dije, wow. O sea, cuando yo empecé mi negocio, mi vecina me dijo que estaba loca, que iba a hacer, porque no seguía con otro negocio que yo tenía de traducción, que me fue muy bien, andaba muy bien, pero aunque era mi pasión, pero el reciclaje era mi pasión. Amigas, familiares que no creían en mi meta, pero entre más me decían que no, más como que me daban más gasolina para hacerlo, ¿no? Porque mi mamá decía, cada cabeza es un mundo. Entonces yo vivo en mi mundo, yo sé lo que tengo que hacer y entre más me dicen, no era mi jefe, pero era un cliente que yo tenía, que estábamos en una reunión y yo le quise vender el servicio de reciclar y me dijo algo muy, muy feo que no me gustó, me asarió enfrente del grupo y yo le dije que está bien, cuando estés listo me avisas. Estamos hablando 20 años después, lo veo en un evento y ya en esos entonces yo ya me había establecido, ya tenía mis camiones y cuando lo miro, él me dice, wow, he visto tus camiones en las carreteras, te felicito, que estás bien. Y le digo, sí, ¿quién iba a decir que esa compañía tan chiquita que creía en reciclaje del mercurio iba a llegar donde está, ¿no? Increíble, ¿verdad? O sea, es increíble cómo la vida da vuelta. Y al día siguiente me mandó un mensaje disculpándose y diciéndome que él siempre había creído en mí. Yo creo que a veces la gente a uno le dicen cosas así porque no tienen seguridad en sí mismo, no piensan el más allá y sinceramente que no me molesta, al contrario, les agradezco que me hayan dado esa mala impresión porque me confirmaba que lo que yo estaba haciendo era lo correcto. Es como que María es una persona muy intuitiva, que tiene, a pesar de que quizás pongan obstáculos, ya sabe lo que quiere y ya sintiendo tiene esa, sabe que tiene que llegar a esa meta, ¿cierto? Eso lo veo así. Sí, yo creo que es un don que yo tengo, que le doy gracias a Dios que mi mamá nunca me quebró no sé cómo dice, en mi will. She never broke El my espíritu. will. Mi espíritu nunca. Ella, desde niña, yo siempre en el colegio con las monjas les decía que por qué tenía que hacer eso, que eso no era correcto. No me da terror ni miedo hablar la verdad, porque cuando uno sabe la verdad hay que decirla, ¿no? Con respeto a todo el mundo, pero uno tiene que ser así, tiene que ser fuerte y no dejar que el ambiente o otras personas afecte lo que uno tiene que hacer. ¿Y cómo fue cuando empezaba que tenía un bebé pequeño? ¿Eso fue como un challenge, como un desafío ser mamá de un bebecito empezando una nueva empresa y esa pasión que María tiene? Sí, me acuerdo que cuando empecé estaba embarazada y yo iba a reuniones, de casualidad en esos entonces el estado de Michigan, que antes se llamaba DEQ, Department of Environmental Quality, me invitaron para que fuera parte del panel porque tenían el Waste Reduction Event y yo fui la que presenté a todos los speakers. Y ya tenía yo como 8 meses de embarazada, que tuve que comprar un traje
y yo les decía que necesitaba trabajo para comprarle diapers a mi bebé, que necesitaba mantener a mi familia. ¿Y quién le va a decir no a una mujer embarazada? Entonces yo usé eso para lo positivo, no lo negativo. Y me acuerdo cuando me certificó el Michigan Minority, que ahora ya tengo desde el 99, que me certifiqué. Cuando él llegó, le estaba dando yo el pecho a mi hijo Evan. Y el señor, cuando se fue, había nieve afuera, el carro no le encendía, y yo fui y lo ayudé. Entonces me dice, no tengo ninguna duda que este es tu negocio y te vamos a aprobar tu aplicación. Para mí mi hijo desde niño sabía la diferencia entre el teléfono de la casa y del trabajo. Los eduqué muy bien. Era para mí un honor estar ahí con mis hijos, trabajar y estar con mis hijos en mi casa. Desde el 97 yo trabajo en mi casa. Entonces, para mí ha sido una ventaja, ¿no? Lo miro como algo positivo. Y es algo muy bonito porque desde niños les enseñó a trabajar. Porque muchas mamás o muchas familias a los niños no les enseñan el valor, pero como los niños aprenden viendo y vieron a María. Yo trato de hacer lo mismo con mis hijos. Desde que empecé, mis hijos me acompañan a todas partes y hasta a veces me hacen videos, porque es bonito que aprendan desde pequeños a trabajar. Exacto, sí, como yo vi trabajar a mi mamá, que a veces me daba pesar verla cómo se acostaba cansada, se levantaba temprano. Ahora yo hago lo mismo, o sea, como dicen, la manzana no cae muy lejos del árbol, ¿no? Y uno tiene que darle el ejemplo a los hijos. Yo sé que a veces es difícil, ¿no?, separar la parte familiar y el trabajo, pero eso se convierte parte de uno, ¿no? Para mí, Unlimited Recycling es como otro hijo, otro esposo, otro hermano, otro primo. Para mí es todo, es mi negocio. ¿Y cuál ha sido la mayor dificultad como emprendedora, emprendiendo con Unlimited Recycling? O sea, lo más difícil para mí, número uno, es convencer a la comunidad lo importante que es reciclar, lo importante que es proteger el medio ambiente, lo importante que tenemos que hacer lo correcto. Yo trato de enseñarlos, los trato de guiar, a veces tengo buenos resultados, a veces no. Después de COVID todo cambió, está mejorando. Y también trabajar en una industria de hombres. Cuando yo me acuerdo fui a comprar mi primer camión, no se me olvida que estaba yo con los dos vendedores y me quedaron viendo como que, ¿qué está haciendo esta mujer tan chiquita, latina, que está haciendo en una industria de hombres? Comprando camiones, está loca. Pero yo, de nuevo, no recibo eso. Al contrario, me empuja para hacerlo mejor. Y he tenido me acuerdo mi primer contrato que me dieron el Army, el señor, que no va a decir su nombre para implicarlo ni nada, pero me ofendió, me dijo cosas feas de las minorías, de las mujeres, y yo lo paré en seco y le dije, mire, señor, usted nunca ha trabajado conmigo. El día que usted trabaja conmigo, usted me puede me puede regañar y puede decir algo mal de mí, pero o sea, si usted me ve trabajar y algo malo, perfecto, pero déjeme que yo haga el trabajo y después usted me puede juzgar bien o mal. Y hoy en día es uno de mis mejores amigos. O sea, he tenido yo que ponerme fuerte y enfrentarme a esas personas pues que no creían en mí y que me ofenden. Y está bien, yo sigo adelante con el plan y mi visión. Y eso está bien que tengas esa actitud, porque acá, infortunadamente, en Estados Unidos hay mucho bias negativo en contra de los latinos. No nos consideran capable de muchas cosas, y cuando se encuentran personas como tú, como que no les gusta, y después le demuestras que sí puedes y no saben qué hacer porque ese paradigma como que se les rompe. Sí, porque para mí es absurdo, o sea, mentalmente
y emocionalmente yo no entiendo cómo alguien puede juzgar a alguien porque son latinos o son de otra raza o de otra comunidad o país. Yo estoy muy orgullosa de ser latina, yo soy muy orgullosa de mi país, de todos los latinos, soy orgullosa de todas las personas que trabajan duro, no importa de dónde vengan, quién son. Entonces yo no acepto eso. Nosotros los latinos llegamos aquí con hambre, trabajamos como que tenemos hambre y aun cuando llegamos al éxito nos gusta ayudar a la comunidad porque no se nos olvida cómo venimos. Cuando yo vine aquí a este país, gracias a Dios que tenía familia, pero yo a los 16 años yo estaba independiente, buscando dónde vivir, dónde trabajar, y esas cosas que me pasaron, las calamidades que yo tuve, eso que me ha hecho hoy en día. Y yo sinceramente lo dije en un video de Latino Action Business Network de Stanford University, un programa que participé, que si nosotros los latinos salimos del país, de los Estados Unidos, este país va a fracasar, porque nosotros somos la espalda de este país. Nosotros somos los que trabajamos en los campos, que vamos al supermercado y vemos todas esas frutas, vegetales que comemos. Lo que están detrás de ese esfuerzo, de ese trabajo, de ese sudor, es el latino. Y entonces nosotros somos unas personas súper trabajadoras que venimos de diferentes clases, y yo pienso que hoy en día están pasando cosas que no son muy buenas, pero yo creo que tarde o temprano todo lo que está pasando va a ser bueno, ¿no? Porque todo el mundo se va a dar cuenta, no solo aquí en los Estados Unidos, pero en todo el mundo, que nosotros los latinos tenemos mucho valor. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje como emprendedora, María, en esta industria, no? Bueno, lo que he aprendido mucho es, en mi trabajo siempre sigo aprendiendo, ¿no? Todos los días aprendo algo nuevo, pero lo que he aprendido más es cómo tomarle prioridad a la vida y a las cosas, que todo tiene su tiempo. He aprendido cómo lidiar con personas, empleados, cómo ser una buena jefa, cómo ser una buena presidente, cómo me gusta aprender de otras personas. Me he vuelto yo una mentora, pero también tengo mentores. Roberto Lescano es mi mentor, un señor de Ecuador. Yo siempre quería un mentor, porque yo creo que tenemos mentores por todos lados, pero uno tiene que coger un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿no? Y es algo que yo he aprendido muchísimo. Yo creo que para mí ser emprendedora me ha ayudado a ser una mejor persona, porque he tenido que tener mucha paciencia, he tenido que tener prioridades todos los días, y tener un balance, ¿no? Un balance es difícil tenerlo, pero creo que lo he logrado, porque para mí el trabajo es trabajo, pero cuando ya termino, ya es tiempo para mí, para cuidarme a mí primero. Después viene mi familia o mi compañía, mis amistades, la comunidad, pero la que decide la orden en lo que hay que hacer soy yo. Y eso es lo que me gusta, que tengo control de lo que yo hago, cómo yo crezco como persona, como empresaria, como madre, como persona de comunidad. Qué bonito. Y el mayor error que María diga, wow, no debió haber hecho. Yo siempre he pensado que uno aprende de los errores. Sí, yo veo los errores muchas veces como algo positivo, pero no sé, una persona como María, que es una persona de visión, que es fuerte, que los obstáculos como que la motivan. ¿Qué podría decir María que ha sido como el mayor error en esta industria o como emprendedora? Yo creo que uno comete errores, y los errores es un aprendizaje, ¿no? Uno aprende los errores, como dicen, The School of Hard Knocks. He cometido yo unos errores en mi negocio. A lo mejor compré un camión que no debía haber comprado, a lo mejor contraté a
a una persona que me ayudara en mi negocio que no la había contratado porque algo pasó, pero de todo eso he aprendido yo muchísimo. Así que creo que los errores por algo pasan, las cosas por algo pasan. Sí. Totalmente de acuerdo, porque la vida como que uno después se da cuenta, ay, por eso me pasó esto. La vida a uno le enseña, en el momento uno no entiende, pero es impresionante. Y María, durante todos estos años, cuando estaba empezando, cuando tenía el bebé y que estaba obteniendo la certificación, ¿alguna vez imaginó que el negocio iba a llegar hasta donde está hoy? Sinceramente nunca me imaginé que iba a llegar donde yo estoy, porque cuando yo empecé mi negocio, yo empecé con un tipo de servicio. Por mis primeros 7 años yo no tuve camiones ni empleados, yo usaba mi fax machine, mi computadora, y yo contrataba a otras compañías que me recogieran el material. Entonces yo empecé, o sea, yo sabía que yo iba a ser algo grande, pero no sabía ni cómo ni cuándo. Yo lo miraba, pero no sabía cómo iba a llegar ahí. Y yo creo que las circunstancias y las personas que creo que Dios y el universo puso en mi camino y las oportunidades las puertas que se me abrieron y que yo abrí, que yo entré, todo eso me ayudó para que yo llegara a donde estoy, pero yo nunca me imaginé que iba a llegar aquí. O sea, me acuerdo cuando me dieron mi primer contrato, que me certifiqué con el Small Business Administration. Hay un programa que se llama 8A, que es de 9 años, y me acuerdo que Conrad Valles, uno de mis mentores, me dice, María, pero si te doy este contrato por medio del gobierno, porque necesitaba el Army alguien que ofreciera servicios de reciclaje y querían añadir el desperdicio de basura. Yo nunca había manejado basura, ni tenía camiones, yo decía, yo no hago basura, pero él me dice, tú lo puedes hacer, yo sí, yo lo puedo hacer y lo quiero hacer. ¿Y qué vas a hacer con el camión cuando termine el contrato? I'll figure it out. O sea, yo sé que lo puedo resolver. O sea, siempre con esa actitud, pero yo nunca pensé que llegara. Y yo tengo otros planes, tengo otras visiones que las quiero lograr y espero que la vida que Dios me dé la vida para hacerlo. Pero no, ha sido un viaje muy bonito, con muchos sacrificios, mucho trabajo, pero lindo al mismo tiempo, que me ha hecho quien soy hoy en día. Y María, es inspirador escucharla, porque cuando uno es emprendedor hay muchos miedos y mucha gente desperdicia mucho potencial porque los invade el miedo y no me voy a lanzar. Y eso me parece que ha sido como algo que define you, que lo define. ¿Cuál sería el mensaje para los emprendedores latinos? Bueno, lo primero que los latinos, bueno, y todo el mundo tiene que hacer cuando empiezas un negocio, tienes que tener tu plan, creer en tu visión. Y ese plan es algo que está en vivo, siempre lo estás cambiando, modificando, le quitas, le pones. Entonces es algo que tiene que tener uno mucha disciplina, uno tiene que cuidarse emocionalmente, físicamente, de todos los aspectos y hacer las cosas bien y al suave. Una de las cosas que, aunque mucha gente a lo mejor no lo cree, pero yo nunca me preocupo por el dinero, nunca, no me preocupo. Para mí la preocupación me quita energía. Entonces, en vez de usar ese tiempo para preocuparme, lo uso para resolver, para estudiar, para ver cómo salgo de este problema, cómo resuelvo, cómo lo hago esto más grande, ¿no? Entonces, para mí es algo que me ha ayudado a estar bien, ¿no? Porque es algo que cuando uno es un emprendedor, cuando uno quiere hacer algo, es algo como que no lo podemos controlar, ¿no? Es algo que fluye y uno tiene que tener y buscar mentores, muy importante, buscar mentores y hacerlo todo al suave, ¿no?
No lo hagas, las cosas no son de la noche a la mañana. De poquito en poquito se llena el jarrito, ¿no? Uno tiene que creer uno en sí mismo, y siempre cuando tengas a alguien que no crea en ti, no acepte eso negativo. Tienes que tener tu visión y siempre, de nuevo, ser disciplinado. No importa si sos latino, si sos chino, si sos árabe, no importa lo que seas. Todos somos iguales, todos somos seres humanos y todos tenemos el derecho de llevar nuestros sueños, y que tenemos una idea, de ejecutar esa idea, ese servicio, ese producto, ¿no? Y creer en uno mismo y rodearse con personas que son más inteligentes que uno. Eso es muy importante. A mí me ha tocado muchos años formar mi equipo. He eliminado a personas que han entrado a mi negocio que no han sido un buen fit, y eso cuesta, duele, pero hay que respetar el negocio. Una cosa que les recomiendo, que siempre piensen que su negocio es como una identidad, ¿no? Es como un ser humano, que hay que respetarlo, hay que quererlo, cuidarlo, y si uno lo cuida y hace eso, entonces el negocio lo va a cuidar a uno. María, es una de las mejores entrevistas que he hecho. Gracias. Súper inspiradora. Y ya para terminar, la última pregunta, que es relacionada con esta, y es: en Estados Unidos las mujeres latinas somos las que más abrimos negocios, pero somos las que más como que obstáculos tenemos que enfrentar, no solo porque muchas veces hay mamás latinas emprendedoras que son madres solteras, otras tienen la dificultad del idioma. Quiero que María le mande un mensaje a esas mamás emprendedoras, poniendo a María como ejemplo, una mujer excepcional, una luchadora, una mujer exitosa, pero visionaria, como dicen. Yo tengo un dicho que dice que nosotros las mujeres somos las jefas, somos las que manejamos la casa, somos las que estamos saltando del horario de nuestros hijos, los esposos. Trabajamos durísimo. El trabajo más fuerte y más duro es ser mamá y ama de casa. Si lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en la calle. Eso es lo que te digo, que somos fuertes, y tienes que creer en ti misma, porque si tenemos hijos y somos parte de la comunidad, ayudamos en la escuela, todo lo que hace una madre, si tienes un sueño, ejecuta ese sueño y empezar a hacer el plan. Y siempre te doy un consejo: que tu crédito siempre esté impecable, porque eso es muy importante para empezar un negocio. Cómo manejar el dinero, que lo haces en tu casa, haces el budget de tu casa, pagas las cuentas en su casa. Es como un negocio. El negocio, o sea, el matrimonio es un negocio. Entonces eso es lo que te recomiendo, que primero creas en ti, en tu visión, prepárate bien, que lo puedes hacer. Tienes que creer en ti misma, porque si no crees en ti misma, nadie va a creer en ti. María, gracias por esta entrevista, excelente. Yo creo que cuando la pasemos por nuestro podcast y por nuestros canales de YouTube y los medios sociales, la gente va a quedar muy inspirada. Gracias. Gracias. Gracias.